Buenos días, mi nombre es Yerly Vidal y el día de hoy les hablaré sobre mi trabajo titulado Estrategias de aves urbanas al aumento de temperatura en la ciudad de Cali. Durante esta presentación les hablaré sobre la introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones, referencias y finalmente los agradecimientos. La población urbana ha presentado un incremento exponencial. El ser humano se ha convertido en la especie que mayor impacto negativo ha generado sobre el medio ambiente. Estos provocan la reducción de la cobertura vegetal en los centros urbanos, lo que genera el efecto de la isla de calor, debido a que el cemento, asfalto, edificios y ladrillos, entre otros, absorben más radiación solar y generan un cambio en el balance hídrico. Asimismo, se presenta un aumento en la temperatura de las ciudades. Esto último se ve aún más exacerbado por el cambio climático y contribuye a un cambio en la diversidad y al desarrollo de estrategias por parte de los vertebrados para responder a entornos urbanos. Entre los vertebrados, las aves son el grupo más exitoso en los centros urbanos. Estas han desarrollado una serie de estrategias fisiológicas para contrarrestar las altas temperaturas. En ese sentido, se observan las respuestas para disipar o transferir el calor como la conducción, convección, radiación y jadeo. También se han observado cambios en las características morfológicas como en el pico, que desempeña un papel fundamental en la regulación de la temperatura corporal, ya que en sitios con altas temperaturas un mayor tamaño del pico ayuda a disipar el calor. Diversos estudios se han realizado para evaluar el efecto de la urbanización sobre la diversidad de las aves, el efecto que tiene la luz artificial, la contaminación acústica, la dieta y el grado de urbanización sobre el desarrollo, estrés y comportamiento reproductivo de la avifauna. Sin embargo, pocos estudios han evaluado si las aves capaces de colonizar los centros urbanos tienen mecanismos particulares para disipar el calor que es más alto en esos lugares que en las zonas rurales. Por ello, en este estudio evaluamos si se presentan diferencias en la morfología y la disipación del calor por el pico, cuerpo, tarsos y falanges entre aves que habitan áreas urbanas y áreas rurales. Por tanto, se analizan las características morfológicas y las estrategias fisiológicas que utilizan las aves y los costos termorregulatorios en las que éstas incurren para entender cómo contrarrestan las altas temperaturas encontradas en las zonas urbanas. Este estudio se realizó en dos localidades que se encuentran a 3.9 kilómetros de distancia. La localidad urbana fue el campus de la Universidad ICES. Esta presenta un alto índice de urbanización a su alrededor con presencia de luces artificiales y contaminación por ruido de vehículos. La localidad urbana fue el Ecoparque El Embudo. A su alrededor se presenta un sector urbanizado con algunos edificios, carreteras y construcciones continuas. Estos sitios presentan la conectividad entre ecosistemas urbanos y rurales y además se encuentran aves de zonas que se encuentran poco, medio y muy intervenidas por la urbanización al sur de la ciudad de Cali. La captura de aves se realizó entre el 3 de febrero y el 21 de abril de 2021. Se capturaron individuos de aves urbanas y rurales mediante el uso de redes niebla entre las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. La identificación de los especímenes capturados se efectuó in situ con ayuda de la Guía Ilustrada de la Fauna Urbana colombiana, y la Guía Ilustrada de Aves de Santiago de Cali. Se tomaron medidas de la masa, las medidas de longitud, alto y ancho del culmen expuesto, longitud de los tarsos y falanges. También se determinó el sexo cuando fue posible, teniendo en cuenta el dimorfismo de plumaje. De manera inmediata se liberaron las especies que se presentaban con características de estar en etapa reproductiva. Posteriormente se ubicaban en bolsas de tela para transportarlas y se llevaron a la universidad para mediciones y experimentos de imágenes térmicas. Seguidamente se trasladaron a una nevera que permitió controlar la temperatura ambiental aproximadamente a 27 grados centígrados en un inicio. En cuanto al cuidado, se les proporcionó agua con azúcar a cada especie capturada antes y después del experimento. Finalmente, cada individuo se anilló con bandas de aluminio en los tarsos numeradas de manera única para facilitar la identificación. El procedimiento consistió en ubicar la cámara térmica al frente del sitio donde estaba el ave, lo que permitió una observación directa. De este modo, una vez las aves se encontraban en la nevera, se esperaron 15 minutos para que éstas se habituaran en las condiciones iniciales a 27 grados centígrados. Durante este tiempo,
se tomaron unas fotos térmicas como punto inicial. Pasado ese tiempo, se aumentó la temperatura 3 grados cada 15 minutos. Sucesivamente, se continuó el aumento de temperatura desde 27 grados centígrados hasta 42 grados centígrados. De este modo, cada experimento en total duró aproximadamente 90 minutos, en el que se registraron 5 fotos térmicas y un video corto de 30 segundos cada 15 minutos. Una vez las aves recuperaron su comportamiento normal, se retiraron de la habitación experimental y se liberaron en el lugar donde fueron capturadas. Se estimó la temperatura de cada ave con las fotos térmicas. Con estas fotografías se trazó un polígono del pico, los tarsos, las falanges, la cabeza, la frente, el ojo, el vientre, el flanco, la espalda alta y la espalda media de cada ave. Esto con el propósito de obtener los datos de la diferencia térmica en esas estructuras. Para el cálculo de las áreas, para todas las aves capturadas se tomaron fotos del pico desde la vista superior y lateral de su pico. Posteriormente se obtuvieron medidas de la longitud, ancho y alto mediante el programa de procesamiento de imagen ImageG. Esto con el objetivo de calcular el área del pico y observar el área relacionada con la disipación de calor. También se calculó el área del cuerpo teniendo en cuenta la masa del individuo. Con los datos obtenidos, se realizó una matriz en Excel con los valores de temperatura en pico, frente, ojo, cabeza, pecho, vientre, flanco, espalda alta y espalda media, tarso y falanges en cada temperatura ambiente a la que estuvieron expuestos. También con las áreas calculadas de cuerpo y pico de cada individuo, teniendo en cuenta que estaban separadas dependiendo de la localidad muestreada. Seguidamente, con el programa RStudio se realizaron gráficas de líneas para ver la relación entre la temperatura del apéndice y la del ambiente. Se realizó una prueba de normalidad de Shapiro-Wills de las áreas del pico, la longitud del tarso y el cuerpo, y las diferencias térmicas. Dado que no se presentó una normalidad en estos, se realizó una correlación de Kendall. También, para obtener una mayor visualización de la diferencia entre las áreas y las longitudes de las localidades, se realizó un diagrama de cajas y finalmente se realizó un modelo lineal mixto para entender cuáles factores explicaban mejor la diferencia térmica. Temperatura de apéndices y el ambiente en cuanto a los resultados. Como era de esperarse, la temperatura de las diferentes regiones del cuerpo de las aves aumentó a medida que aumentaba la temperatura ambiente. La cabeza del ave, en la cual se incluyen la frente y el ojo, desde el inicio hasta el final del experimento presenta una mayor temperatura con respecto a las otras partes estudiadas. Esto debido a que en el ojo se encuentra una red de arterias y venas que contribuyen a regular la temperatura. Esa red se encuentra asociada con el sistema circulatorio y es un intercambiador de calor a contracorriente que funciona como sistema de enfriamiento del cerebro y mediante el cual el cuerpo que presenta la menor temperatura durante el experimento se enfría por intercambio de calor. Por otra parte, las patas alcanzan una temperatura final similar a la temperatura ambiente, a pesar de que su temperatura inicial es la más baja en comparación con otros apéndices estudiados. Es la principal diferencia tanto cuando se estudian las aves en general como cuando se estudian por localidad. Se debe a que este apéndice presenta un sistema de variación de flujo donde la sangre arterial del cuerpo cede su calor a la sangre venosa que viene entrada. Por ello, la temperatura de la pata logra mantenerse similar a la temperatura ambiente. Asimismo, cuando se comparan las localidades, el pico de la localidad urbana logra presentar una temperatura más alta que la cabeza. Esto se relaciona directamente con el tamaño del pico, dado que los picos de las aves de la zona urbana presentan mayor tamaño en comparación con los individuos de la zona rural. En ese sentido, el pico más grande y su alta temperatura se relaciona con la alta temperatura ambiental que experimentan los individuos en su localidad. Cabe resaltar que las áreas del cuerpo de las aves urbanas presentan una medida igual que los de la localidad rural, pero el rango del tamaño de esta última localidad es mayor, al igual que la longitud de sus tarsos. Además,
se encontró que la diferencia térmica de los apéndices no presenta dependencia o relación muy fuerte con el área o longitud del apéndice. Específicamente, el área del pico explica el 22% de la diferencia térmica, el área del cuerpo el 3.5% y la longitud de los tarsos el 1.7%. Los picos, cuerpos y tarsos de los individuos de la zona urbana alcanzan mayores diferencias térmicas cuando el área o longitud de los apéndices es menor. Caso contrario sucede con individuos de la zona rural. Y al evaluar mediante el modelo lineal mixto, si la longitud del tarso, el área del pico o el cuerpo explicaban las diferencias térmicas entre los individuos de las aves, se encontró que el mejor modelo indica que la longitud del tarso es el factor que explica principalmente la diferencia térmica. Cuando se analizan los factores que explican la diferencia térmica tanto en la zona rural como en la zona urbana, por separado se encuentra que la diferencia térmica también es explicada en mayor medida por la longitud del tarso, siendo más fuerte ese factor en la localidad urbana, donde las longitudes de los tarsos son menores en comparación con las longitudes de las aves rurales. Esto se debe a que la temperatura del tarso presenta una correlación positiva con la temperatura del hábitat de los individuos y responden en mayor medida al estrés térmico que otras regiones del cuerpo. A temperaturas ambientales altas, la mayor proporción del calor producido se dirige a estos apéndices y se presenta un intercambio de calor contracorriente, donde la sangre que viene desde el centro del cuerpo a través de las arterias llega a los tarsos y luego se devuelve hasta el cuerpo. Seguidamente, el área del cuerpo es el segundo factor que explica la diferencia térmica. Esto, dado que el tamaño corporal se relaciona inversamente con la temperatura que éste puede alcanzar, y las aves pequeñas, como las aves urbanas, tienden a tener temperaturas corporales elevadas y aves grandes, como las rurales, temperaturas corporales bajas. Finalmente, el área del pico fue el factor que explica en menor medida la diferencia térmica. El pico de las aves urbanas es de mayor tamaño y en algunos individuos la diferencia térmica disminuye a medida que aumenta el tamaño. Esto sucede al contrario en individuos rurales, donde se presenta mayor diferencia térmica cuando el área del pico es mayor. Picos más grandes dan como resultado una mayor capacidad de pérdida de calor. El pico es un indicador eficaz y a medida que otras partes del cuerpo empiezan a ganar calor, el pico también lo hace, pero en una menor cantidad, por área de superficie, en temperaturas altas. Además, las aves urbanas, al presentar un pico de mayor tamaño, ganan menos calor por unidad de área al encontrarse en ambientes con altas temperaturas y por ello la diferencia térmica disminuye a medida que el área aumenta. En ese sentido, las aves urbanas están usando estrategias que les permiten mantener la temperatura de su cuerpo, tarso y pico similares a la temperatura ambiente, indispensablemente de que el grado de urbanización que se presenta en las localidades no sea el único factor para determinar la influencia de las ciudades sobre la avifauna. Sí se encuentra un efecto en la temperatura ambiental asociada a la urbanización sobre la temperatura que los apéndices logran alcanzar y las estrategias que los individuos están usando. Es de gran importancia tener en cuenta que únicamente se lograron obtener las áreas del cuerpo y el pico, dado que se tenían los datos necesarios para su respectivo cálculo. Por ello, se propone para futuros estudios y recolección de datos en campo, la toma de medidas y muestras fotográficas de ancho, alto y longitud de las falanges, tarsos y cabeza. Asimismo, se sugiere una fase de campo con más muestreos, con el objetivo de obtener una investigación con mayor robustez. Por ello, se propone ampliar el tiempo de estudio en el campo, las localidades muestreadas y estudiar aves nocturnas, dado que durante las noches el efecto de la isla de calor es mayor y se pueden estar omitiendo estos datos en el estudio. Estas son las principales referencias. Y finalmente, agradecerle en mayor medida a mi familia por apoyarme durante todo este proceso, a mis amigos, a mi tutor Gustavo Londoño, a la universidad por permitirme hacer parte de su seno educativo y a todos los miembros de la Facultad de Ciencias Naturales.